un modelo de ética global común para toda la humanidad basado en dos principios. Ahimsa, la no violencia en pensamientos, palabras y acciones, y el principio de armonía religiosa de Sri Ramakrishna Paramahansa. Yo os quería comentar un proyecto un proyecto no, una realidad que implanté en mi escuela de negocios, la ENI Global Business School, ya hace yo creo como 10 o 15 años, y teníamos la necesidad de integrar, trabajando en varios países con diferentes culturas y religiones, de buscar un modelo que fuese capaz de armonizar esas diferentes tendencias espirituales con las que nos encontrábamos con alumnos, profesores, colaboradores, etcétera. Hay varias propuestas de principios, pero yo me decanté por una porque consideraba que las que habían no cubrían las necesidades que teníamos. Y resumidamente luego la detallaré. Se basa en dos principios fundamentales que son la ahimsa, la no violencia en pensamiento, palabras y acciones. ¿Y eso qué quiere decir? A nivel personal, todos lo tenemos muy claro. A nivel empresa, por ejemplo, implica que cualquier pensamiento que tengamos como directivos de empresa, cualquier plan de marketing, cualquier diseño de producto, pero no el diseño físico, sino la conceptualización de por qué lo necesitamos, cualquier pensamiento que implique una serie de acciones después, deben ser ahimsa, deben ser no violencia. Cualquier palabra, cualquier comunicación, cualquier plan de marketing, cualquier campaña de promoción debería respetar también el principio de ahimsa. Y luego al final todo eso se ha de traducir en, en que nuestras acciones, las acciones de la empresa, la red de distribución, de logística, el diseño de producto, no hacer productos con obsolescencia programada y mil cosas más, pues deben seguir la filosofía de AIMSA. Y al final esa corriente de AIMSA que nace arriba de la empresa debería bajar eh, hasta el último de los empleados, llegar así al cliente. Y ese es el modelo. Y el segundo principio es el de armonía entre religiones, que es considerar que todas las religiones son válidas en el sentido de que llevan a la realización, llevan a Dios, llevan a Alá, llevan a Brahman, llevan a donde quiera, sea como sea que le llamen. Luego os explicaré un poquito más. En Occidente se considera que la primera declaración de derechos humanos que vendría relacionada con la ética global es la de la Revolución Francesa, en la cual está basada la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que por cierto hay muchos países del Islam que no la aceptan, consideran que es absolutamente occidental, y por ello la Organización de la Conferencia Islámica dictó la Declaración del Cairo sobre Derechos Humanos en el Islam, que se basa en un concepto muy sencillo, la Sharia y el Islam con representante de Dios en la tierra, con lo cual cualquier camino espiritual no la puede aceptar. Dicho esto, sí que hubo ha habido un teólogo suizo, Hans Kuhn, que ha hecho una propuesta de ética global y la hizo en el segundo coincidiendo, o bueno, no coincidiendo, pero sí aprovechando el segundo Parlamento de las Regiones del Mundo. Recordar que en el primer Parlamento de las Regiones del Mundo fue mi gran admirador Swami Vivekananda, que como un simple monje cruzó medio mundo para participar y dio una de las conferencias más increíbles que se recuerdan en mucho tiempo. Y a partir de ahí es cuando el Vedanta y el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras y el Raja Yoga empiezan a conocerse y a globalizarse. Pero es necesario indicar que mi admirada Isabel la Católica, y digo admirada porque era una persona realmente con una fe y unos principios muy potentes, cuando se descubre, mal llamada descubre, América, surge un debate sobre los indios si deberían ser considerados como seres humanos o no, y lo que después se conocerá como el principio de la humanidad. Y en el codicilio, cuando ya se moría Isabel la Católica, dejó dicho que los derechos de los habitantes, que lo recordáis, lo digo de memoria, de las tierras conocidas y por explorar, pues tendrán los mismos derechos que los castellanos, serán considerados como individuos con un alma, ¿no? Y es una declaración importantísima que a veces no se conoce en Occidente. Sea como sea, el modelo que yo implanté en la ENI, que os quería comentar con vosotros,
es este de Ahimsa, Pensamientos, Palabras y Acciones, y el principio de Ramakrishna, de Religiones. Los dos los explicaré un poco más en otros vídeos, pero siempre que lo comento por ahí, siempre me dicen, bueno, todo eso está muy bien, pero con el Islam, por ejemplo, va a ser muy difícil que entre. Y yo creo que no. Y os voy a leer dos versos o un verso del Corán y luego otro de un sabio africano. Eh, en el libro del Yoga de la Sabiduría Bhagavad Gita hay un capítulo que lo dedico al propuesto a este, rápidamente sintetizo este modelo de ética global. Si os conectáis a mi web de la Escuela de Negocios, rediges.com, ahí veréis, os dejaré el link en la descripción, ahí veréis detallado las implicaciones de Ahimsa, pensamientos, palabras, acciones y el principio de Sri Ramakrishna. Pero estas dos frases que os quería leer del Corán yo creo que son significativas. Dice, todos los mensajeros que enviamos hablaron la lengua de su pueblo para que pudieran explicarle su mensaje. Es el Surat Ibrahim, del capítulo 14. Y la que yo creo es más significativa dice, a cada uno de vosotros os hemos prescrito una ley y un método. Si Alá lo hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad unidos en la religión. Es la Sura Al-Ma'ida 5:48. Yo creo que el Islam también está, no los fundamentalistas, pero el verdadero musulmán, con lo cual yo he tenido muchísimos contactos y aceptan, por supuesto, otros caminos religiosos. El otro día estaba hablando con un amigo mío, Hassan el-Sheikh de Palestina, que ya os he comentado, y ellos consideran a Jesús y todos los musulmanes, y en el Corán está como uno de los grandes profetas de la humanidad. Pero, y el otro que os quería comentar es un sabio africano de Mali, que a mí me apasiona, que es Amadou Hampâté-Bâ. Yo os diré que sabéis que he estado mucho por África y en uno de los viajes lo conocí, no lo conocía él, conocí su obra y la he estado buscando durante años y no la he podido encontrar, que es un precioso libro que se llama Jesús visto por un musulmán. Y sí que he tenido la suerte de leer trocitos, pero jamás he tenido la suerte de tener el libro, solamente está en francés y está descatalogado, pero lo que leí me impactó. Y os quería leer esa reflexión que hacía Amadou Hampâté-Bâ y decía, cuando tengo la oportunidad de conocer a un creyente, ya sea mi hermano cristiano, judío, budista o mis hermanos de las religiones tradicionales africanas, me pongo a escuchar. Es el momento, creo, de olvidar nuestras diferencias. Cada uno debe seguir plenamente a sí mismo y llegar a Dios siguiendo su propio camino. Siguiendo su propio camino. Fijaros cuánta coincidencia hay con Sri Ramakrishna Paramahansa. Amadou Hampâté-Bâ nació en Mali en 1900, o sea, unos 40 o 50 años después de la muerte de Sri Ramakrishna, y parece que el pensamiento de Ramakrishna haya cruzado medio mundo desde India hasta África para llegar a este gran sabio, ¿no? Ramakrishna Paramahansa, recordar que experimentó con el Islam y el cristianismo durante 4 años, vivió como musulmán y no llevaba ropas hindús sino ropas musulmanas, recitaba el Corán y al final llegó a la conclusión que tanto el cristianismo como el Islam llevaban a la misma meta, que era la realización de Dios. Y ese es un poco el modelo de ética global que por lo menos nosotros tenemos implantados en la ENI, lleva ya años funcionando, que a mí me gustaría que se conociese porque creo que es una posible solución a este mundo globalizado e interreligioso. Y por supuesto agradecer al Vedanta, al hinduismo, al Bhagavad Gita, este precioso libro que ya os he comentado, que además contiene una traducción de Gandhi, de haber aportado a la humanidad estos dos principios de Ahimsa y de la armonía entre religiones, aunque también hay que decir que el máximo exponente de la Ahimsa, de la no violencia, lo encontramos en el jainismo. Muchísimas gracias. Om Namaste.